Consolación en la angustia. Mira que el miedo y la noche me rondan como fieras, y solo me quedas tú, como única defensa y baluarte. Pero yo sé que en la aurora volverá y me consolarás de nuevo, como una madre consuela a su niño pequeño. Y la armonía cubrirá los horizontes y ríos de consolación correrán por mis venas. Regresarán mis hermanos a mi presencia y habrá de nuevo espigas y estrellas. El aire se henchirá de alegría y la noche de canciones. Y mi alma cantará eternamente tu misericordia, porque me has consolado. Gracias, Padre mío, así sea. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleico Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al lunes 1 de junio del 2026. Ya nos hemos consumido 5 meses del año. Ya vamos casi por la mitad del año. Dijo el otro, ya este año se acabó. Bueno, mis hermanos, y seguimos trabajando para la gloria de Dios, seguimos trabajando para servirle al Señor y a la evangelización. Bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela. Olguita, muy buenos días, y todos los demás que todos los días madrugan para ayudarnos a hacer esta liturgia. Bendito sea Dios por sus vidas. Dios bendiga también a los hermanos que nos ayudan a compartir este video. Recuerden que este es el momento preciso para subirlo a los WhatsApp, al Facebook, a YouTube y a todas las redes que ustedes tengan y puedan. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Olguita, muy buenos días. Vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude para poder conectarnos con su voluntad, hacer su voluntad, no la nuestra. Amén. Norma, muchísimas gracias. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, querida comunidad Fuentes de Misericordia. Gracias por acompañarnos diariamente en esta invitación que no hacemos nosotros, sino que la hace Papito Dios para mantenernos fortalecidos en su palabra. Y nos ponemos entonces en la presencia de Él para que sea Él el que nos acompañe como ese invitado especial, como ese anfitrión que siempre es anfitrión respetuoso, amoroso y misericordioso con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, mi Rey Bello, muchísimas gracias primeramente, mi Señor, por todos esos detalles con los que tú, Señor, nos colmas diariamente por este despertar maravilloso, por este poder compartir en comunidad, por este poder tener una oportunidad más para compartir con los nuestros, con nuestros seres queridos, Señor, por esta oportunidad de poder continuar en ti, Señor, no solamente para vivir, para aprender de ti, Señor, sino también para ir reparando, mi amado Rey, todo aquello en lo que nosotros, Señor, nos equivocamos, mi Señor. Hoy nos reunimos por esos lazos de amor que tú colocas en cada uno de nosotros como comunidad, como familia de oración, Señor, para escuchar tu palabra, mi amado Rey, para que sea esa palabra que nos transforme nuestra vida, mi amado Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, como siempre, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Mamita María, Madre Bella, te pedimos esa intercesión tuya a ti, esa madre, esa mujer de fe y de confianza que siempre está intercediendo y abogando por cada uno de nosotros. Y así como acompañaste en el Pentecostés a los discípulos, en esa espera de llegada al Espíritu Santo, hoy te pedimos también que nos acompañes para que podamos escuchar, creer y poner en práctica la palabra que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros. Amén. Nos disponemos entonces con esos oídos de discípulos atentos para escuchar la palabra que el Señor tiene para hoy. De la segunda carta del apóstol San Pedro. De la segunda carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, a ustedes gracia y paz abundantes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, sean partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. En vista de ello, pongan todo empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el cariño fraterno y al cariño fraterno el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré vivir mi salvación. Dios mío, confío en ti. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos más, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos.
Pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven con tu luz. Danos discernimiento para comprender los acontecimientos que vivimos en nuestro país, en nuestras familias y en el mundo entero. Ayúdanos a descubrir a través de esta palabra cuál es tu voluntad y a responder con fe y obediencia en ese llamado que tú nos haces a diario. Bueno, mis hermanitos, a través del espacio que el Señor va inquietando en nuestros corazones, vamos compartiendo lo que Él nos regala. María Nancy, muy buenos días, bienvenida. Adelante. Hola, muy buenos días. Recordaba el final del Evangelio exactamente el sábado, donde le preguntaban a Jesús quién era él, que con qué autoridad hacía. Y mira, de cierta manera desde ahí ya lo estaban desechando. Hoy en el Evangelio el Señor nos recuerda que Él es la piedra angular, que es el importante, que realmente es el Señor, que debe ser el centro. Y Él, el Padre, ayer recordábamos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, con un mismo propósito, una misión llena de amor para nosotros. El Señor contó una parábola para los sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Ellos comprendieron esa parábola, pero creo que no aprendieron la lección, no aprendieron lo que el Señor les quiso decir, y mucho menos lo pusieron en práctica, mucho menos lo pusieron en práctica. Hoy me pregunto, yo comprendo, tal vez entiendo un poco mal la palabra ya, a fuerza de la práctica, de la perseverancia, pero aprendo la lección, entiendo lo que el Señor me quiere decir y lo pongo en práctica y me dispongo para hacerlo. Aquí, según la parábola, hubo un compromiso inicial. El Señor, aquí el dueño de la viña, preparó todo, él dio todo y adquirió un compromiso con unos labradores. El Señor para mí prepara todo, me da todo, me da esta tierra, creó esta tierra para cada uno de nosotros y y llegamos a unos acuerdos con Él, por ejemplo, con los sacramentos. Llegamos a unos acuerdos con Él, ¿los cumplimos o simplemente nos apoderamos de eso que el Señor nos da, de la misión? Incluso en medio de la misión, nos queremos apropiar nosotros de la misión porque lo queremos es hacer a nuestra manera. Tanto que para ellos se volvió algo, eran unos administradores o socios, porque bueno, o administradores, y ya no querían compartir lo que le correspondería, lo que le correspondía al dueño de la villa. Se querían quedar con todo. Pienso que a veces el Señor es conmigo y yo quiero hacerlo a mi manera y me quiero quedar con todo. Señor, le pido que me libre de esto, que me libre de esto, que entienda que el Señor, mi Jesús, es la piedra angular, que Él me guía, Él me da todo, pero que Él va a venir y espera de mí unos frutos.
espera de mí unos frutos a favor de otros. Yo aquí soy una simple administradora que dejé a un lado, obvio, él tiene en cuenta mis intereses, pero yo dejé a un lado mis afanes personales, mis necesidades personales y que lo ponga de primera a él. Y todo eso se logra solamente con esta respuesta del Salmo, que de verdad, no de palabra, no con palabra azucarada y dulzura, sino de verdad de obra, confíe en el Señor y por la gracia del Espíritu Santo, viva este proceso, ese proceso del que me habla esa primera lectura, de que me habla San Pedro, ese proceso, es un proceso, no es algo, no es de momento, es un proceso de paz y de amor y que crezca en mí esa sed por la salvación de las almas, que haga lo que a mí me corresponde y deje que el Señor obre a través de mí para que sean muchos más encontrándose personalmente con Él. Muchas gracias. Muchas gracias, María Nancy, así es. Gracielita, muy buenos días. Sí, muy buenos días, gracias. Mira, acá nos deja ver como en la primera, como Pedro nos recuerda, ¿cierto? A los cristianos hemos sido elegidos por Dios y que poseemos una esperanza viva gracias a la resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Él nos deja ver acá esa enseñanza. Y esas pruebas y esas dificultades tienen un valor espiritual que nos purifica en la fe, así como Él nos ha dado en estos días ese mensaje, que tengamos esa fe, ¿cierto? Que sin Él no somos nada. Nosotros en este momento se nos presentan tantas dificultades y tenemos que enfrentarnos a ellas, ¿cierto? Y son señales. Y esas señales no es un abandono de Dios. Acá nos damos cuenta de que está con nosotros. Cuando vivimos esas pruebas, pero que la vivamos con confianza y perseverancia, porque nuestra fe se fortalece y madura. Nosotros entre más aclamemos al Señor y estemos y tengamos esa confianza, eso nos madura más y nos da más confianza, más fe para seguir adelante, porque Dios utiliza incluso estos momentos difíciles para que nosotros nos acerquemos más a Él y que nos preparemos, ¿cierto?, para esa vida eterna que Él siempre nos habla. Entonces ahí Pedro nos deja ver esa parte. Y en el salmista, pues nuestra vida pasa tan rápido que cada día es un regalo de Dios y darle gracias a Dios por cada amanecer. Y nos invita a valorar el tiempo, a vivir con humildad y a buscar aquello que realmente permanece en el amor, en la fe, en el servicio a los demás. ¿Y qué es eso? El amor. Y el amor es Dios en nosotros siempre. Entonces, y eso es lo que nos quiere decir el salmista, entiendo yo. También en el Santo Evangelio, Dios nos da dones, ¿cierto? Responsabilidades y oportunidades para nosotros ponerlos a producir, pero para producirlos con ese amor y esa justicia, como estos viñadores de la parábola, ¿cierto? Podemos caer en esa tentación de creer que todo nos pertenece y no es así. Nosotros lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Realmente Él nos ha dado y nosotros debemos saber administrar lo que Él nos da. Jesús nos recuerda que todo viene de Dios y que debemos darle lugar que le corresponde en nuestra vida. Y el primer lugar que le debemos dar a Él, ¿cierto? Pongámoslos en primer lugar. Además nos enseña que debemos en nuestros deberes humanos, hacerlos sentir sin olvidar que nuestro corazón pertenece primero a Dios. Todo pongámosle a Dios porque todo lo que tenemos es de Él. Simplemente nosotros vinimos aquí y debemos saberlo administrar. Muchas veces no lo sabemos administrar y por eso es que nos suceden tantas cosas en el recorrido, en el paso de cada uno de la vida de nosotros.
pero después nos damos cuenta que Dios nos ha dado tantas cosas que no lo hemos sabido manejar. Y ya llegamos a viejos y todavía a veces seguimos con esa idea, pero mira, acá la lectura nos deja ver que debemos tener esa fe, ¿cierto? Ese amor para acercarnos más a Dios. A veces nos suceden cosas duras, difíciles, y le echamos la culpa a Dios y no es así, son malas formas que nosotros la manejamos y no la sabemos hacer, y primero debemos llamar al Espíritu de Dios para que nos guíe y nos dé esa luz para seguir adelante. Amén, Olguita, gracias. Amén, gracias, Lucas. Amparito, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los siga bendiciendo cada día más y más. Bueno, pues, Pedro viene con una enseñanza, nos enseña, nos habla porque es que la vida de él nos la enseña para que nosotros la coloquemos en práctica. Y yo la miraba y decía, y eso, la miré y de una vez dije, sagrado rostro, eso es verdad, porque él nos enseña que la fe no es un logro de nosotros, porque realmente yo miraba y decía, es verdad, yo no tenía fe, yo vivía un día vivirlo por vivirlo. Anochecía, dormía y levantaba y me iba a trabajar y ya. Ese era mi diario vivir. Entonces, eso es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, esa fe. Y que no todo, y nos da todo, Él nos da todo, porque después de que abrió el oído, abrió el corazón de cada uno de nosotros, nos ha venido enseñando lo que venían hablando cada una de mis hermanitas, cada paso, y nos ha venido dando cada pauta, nos ha dado una promesa grandota de esa vida de santidad. Nos ha regalado el dominio propio, la virtud, nos ha venido regalando conocimiento, nos ha dado esa paciencia para sobrellevar tantas cosas que hemos vivido, tener piedad por los demás. Pues realmente yo creo que la fe es el inicio de la partida a andar con Él. Esa no, el final es cada uno quien lo llevamos, quien vamos trabajando todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que vamos encontrando en su palabra y nos va llenando a nosotros y nosotros podemos llenar a otro. Y entonces ahí vamos dando lo que el Señor quiere, ese fruto. Y en el Evangelio nos enseña que Dios, Él es el dueño, Él es la viña. Y nos da esa profecía. Se la dio en ese momento a ellos y nos la da a nosotros, esa profecía. Porque Él anticipa su muerte. Y ahora nos dice, yo morí por ti. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y si nosotros no aceptamos, pues esa viña se la darán a otros. También entendí, pues yo, para mí, Amparo, entendía que nos enseña que Él declara, Él ahí les dice que Él será Él es la piedra angular y que algunos lo van a ignorar, lo van a desechar, pero pues Él se gloria en la obra que Dios hace en Él. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, a quien Él llama, a quien Él busca, a quien Él sale a encontrar, podamos darle esa gloria a Dios siendo instrumentos del camino para otro. Y por eso dice, Dios mío, confío en ti. Porque al principio yo no tenía fe y no creía en Dios ni lo conocía. Pero le doy gracias a Dios por haber salido a mi encuentro. Porque hoy confío todavía plenamente, no puedo decirlo porque soy imperfecta, pero he aprendido a colocar mi vida, mi familia y cada cosa en sus manos, porque Él
es el dueño de todo. Él es el que nos levanta, el que nos da, el que nos regala ese gozo, el que nos da esa alegría. Él es el todo para nosotros poder tomar ese camino en amor, seguirlo y poder un día con plena en las manos de Él y esa mirada fija en Él, esa victoria de la santidad, de poder gozar de lo que Él nos tiene preparado. Amén, muchas gracias, Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Amparito. Bueno, tenemos más manitos levantadas. ¿Alguien más? María Ruth. Sí, María Ruth, sí, bienvenida. Olguita, Adelante. Buenos algo días. cortito aquí en la primera lectura. Me voy a referir a la última lectura, a la primera lectura donde eh, dice que pongan todo empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el cariño fraterno y al cariño fraterno el amor. Y mire yo aquí cómo están los dones del Espíritu Santo. O sea que yo creo que hoy para mí es que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. O sea, no podemos tener, como lo decía Amparito, la fe que es un don, la fe que viene de Dios por el escuchar la palabra, por el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Papito Dios. Jesús vino a mostrarnos a Papito Dios. No podemos hacer absolutamente nada sin los dones del Espíritu Santo. Que nos llevan a amar, que nos llevan a todo esto, a tener bondad, caridad, piedad, misericordia, todo eso. Nosotros lo hemos recibido del Señor porque lo conocemos en ese encuentro personal con el Señor, pero tenemos, porque para eso se quedó el Espíritu Santo después de este Pentecostés que hemos vivido, después que se hablaba como lo dice Normitan, que tiene que tener ahí, que le mostremos en la partida de bautismo, que mostremos la confirmación, que se nos note, que en realidad nosotros hemos recibido esos sacramentos y que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, quien nos da la fortaleza, la parresía, el perrenque para nosotros hablar, para nosotros mostrar. Es que no solamente es hablar, sino con las acciones, con el testimonio de nosotros, pero todo lo hace es la obra del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos muestra la verdad, el que en cada momento nos está fortaleciendo. Sin él no podemos hacer absolutamente nada. Nos podemos esforzar en que seamos un poquito buenos, en que nada, porque nada de nosotros es bueno. El bueno es él, el santo es él, todo es Él, y sin Él no podemos ni caminar a la santidad, ni amar al hermano, ni amarnos nosotros mismos, nada, absolutamente no podemos hacer nada. Entonces, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos siga guiando, que nos siga fortaleciendo, que no nos cansemos de pedirlo, que no nos cansemos de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, y que después de eso podemos hacer lo que queramos, como dice Nancita, que siempre recalca la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. María Ruth, Dios te bendiga también. Bueno, mis hermanitos, hoy, como ya lo hemos dicho de diferentes maneras, el Señor nos pide a través de esta palabra tres cosas importantes. O nos recuerda, nos dice que Él nos ha dado un don grandísimo, que es el don de la fe, nos lo ha regalado. Pero Él espera que esa fe produzca frutos, unos frutos concreticos que se puedan ver, que se puedan testimoniar a través del amor, a través de nuestra perseverancia, a través de la obediencia nuestra. Para lograrlo, nos pide que debemos confiar en Él en medio de todas las vicisitudes, en medio de todo lo que nosotros como seres humanos frágiles, en medio de nuestra nada, lo que nosotros podemos vivir. Pero nos dice que en esa vida no solo debemos confiar, sino también reconocerle a Él como esa piedra angular. Sobre Él debemos construir todo lo que somos, todo lo que tenemos, y que sea esa la piedra que sostiene todo lo que nosotros vivimos.
no solo a nivel individual, sino en todo el tejido social del que nosotros hacemos parte. Es así como en esta primera lectura, este Pedro que se reconoce en esa humildad como siervo, esos dos nombres, Simón Pedro, siervo, era siervo, y Pedro, el nuevo nombre que le da Jesús a él, ese apóstol de Jesucristo. Él nos recuerda que todos hemos recibido una fe preciosa, que no importa si somos servidores, si somos coordinadores, si somos líderes, si somos participantes, lo que seamos, si somos religiosos, si somos laicos comprometidos, simplemente dice que todos recibimos esa misma gracia delante de Dios. Pero nos recuerda algo bien importante y es que esa fe que hemos recibido, que la recibimos a través del bautismo, no se puede quedar ahí quieta. La recibimos y chao, ahí quedamos. Sino que esa fe se debe acrecentar. No nos debemos que, así como el ser humano tiene ese proceso de evolución, que es bebé, gatea, comienza a caminar, a dar sus primeros pasitos y luego a seguir del caminado a la carrera. También en la fe eso nos pide Pedro, que la vayamos enriqueciendo y que vayamos alimentándola. Muchos nos quedamos con que yo ya hice el retiro de nueva vida y ya estoy perfecto. Yo ya, como ya me confesé este año, como que con eso yo ya quedo. O yo voy a la comunidad, voy a la Eucaristía, pero como que con eso voy quedándome. No, nos dice que debe ser una fe permanente, que no se quede quieta, que se vaya transformando y se vaya alimentando. Se va alimentando a través de todo lo que hacemos, a través de esa lectura diaria de la palabra, a través de la oración en comunidad, a través de mi asistencia a la Eucaristía, de mi vida sacramental, pero también la debo ir acompañando de esa escala que nos presenta aquí, dice que de todas las virtudes, esa escalerita. Entonces debemos ir cada día avanzando, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, la piedad, el afecto fraterno y el amor, que es el que encierra todo. Es esa escalerita espiritual que debemos hacer esa tarea de irla viviendo y haciéndola parte de nuestra vida personal cada día un poquito más. Entonces hoy como que esa aplicación para nuestra vida diaria en medio de todo lo que nosotros vivimos, sobre todo en nuestro país y en el mundo entero, de tantas cosas que vemos, de desesperanza, de individualismo, de deseo de poder, de tanta guerra, de tanta violencia, de tanta división, de tantos jóvenes que ya no conocen ni aman al Señor, se han alejado porque no les hemos enseñado a nosotros los adultos y hemos incluso con nuestras actitudes permitiendo que en vez de acercarlos, los hemos alejado. En medio de todo esto que vivimos, el Señor hoy nos pide que no solamente con nuestro testimonio y no nos quedemos en el juzgar qué es lo que está haciendo el mundo y echarle la culpa al mundo, no. La pregunta es clave hoy es, ¿qué está haciendo Dios en mí y qué le estoy permitiendo yo que Él haga en mi vida? ¿Cuáles son esas virtudes que yo necesito alimentar más en mi vida? El autodominio, la paciencia, la perseverancia, el amor, el conocimiento de Dios. Cada uno debemos hacer esa tarea diaria de mirarse cada día un poquito, Señor, hoy cumplir, hacer como ese checklist diario, que se nos olvida. Amparito lo decía, uno como que de ser humano cree que su vida es levantarse, desayunar, trabajar, hacer todos los quehaceres diarios y volver a acostarnos, pero como que vivimos una vida sin sentido, ¿no? Es vivir esa vida a través de la palabra del Señor y teniendo en cuenta toda esta escalera espiritual. A través del Salmo, Él nos invita a que nos recordemos esa verdad importante que nos has recordado durante toda la palabra de este año. Y no sé si justo en las liturgias que a mí me ha tocado orientar es esa palabra. Dios, confío en ti. Nuestra vida es pasajera. Nosotros somos esa hierba de ayer que hoy floreció y ya se apagó. Hoy nos invita a recordar eso, a que dejemos nuestro orgullo, a que no pensemos siempre en mañana, mañana hago, porque no sabemos.
Hoy estamos aquí, mañana no podemos saber. Hay muchas cosas que suceden, las enfermedades, las pandemias, las guerras, los conflictos, las crisis, todos esos desastres nos han recordado, lo que pasa es que tenemos mala memoria, que nuestra vida es frágil. Y sin embargo, el Salmo hoy nos dice, está aquí el Señor y debemos confiar en Él. Hoy le pedimos al Señor que nos regale esa sabiduría para no, esa sabiduría y para confiar siempre en Él, para no temer a pesar de todo esto que estamos viviendo y dejar de vivir con esas prisas. Nancy nos lo recuerda mucho, muy a menudo en sus discernimientos, y es que vivamos el hoy, el ahora, haciendo lo que tenemos que hacer, sin estar pensando en todas esas angustias, porque por estar pensando en todas esas angustias no hacemos ni lo uno ni lo otro. Siempre con la confianza de que Dios está con nosotros y que esa confianza, esa fe que tenemos en Él, debe ser una de las armas espirituales más poderosas que tenemos contra todo lo que se nos presenta, contra los miedos, contra la desesperanza, contra la ansiedad, contra ese pesimismo con el que estamos luchando diariamente. Hoy yo los invitaría y comienzo por mí misma a que miremos cuáles son esas cargas que nosotros estamos llevando, cuáles son esas preocupaciones y que las dejemos a los pies del Señor, en la cruz de Él. Él ya las cargó por nosotros. Entregárselas, decirle, Señor Jesús, te entrego esta situación, no es mía, tú me ayudas y confío en ti. En el Santo Evangelio, también bien bello, nos invita, es esa historia de la salvación que hemos venido viendo. Es el dueño de la vid, pues es el Padre Creador que crea ese lagar. El lagar es el lugar donde las personas que tienen viñedos o los que tienen cultivos de la oliva machacan sus frutas para sacar pues el producido, para sacar ese fruto, valga la redundancia. Este Dios construye ese lagar, construyó este mundo, esta creación tan hermosa que nos ha regalado y nos la deja a los labradores, que somos todos nosotros, para que demos fruto. Pero Él nos va enviando, a través de la historia nos fue enviando mensajeros, son todos los profetas. Y esta humanidad, necia, terrible como siempre, dura de servir, testaruda, fue uno a uno matando, dañando a todos esos profetas. Este Padre Creador en su infinito amor nos envía el último recurso, que es su Hijo amado, que es Jesús, que muere por nosotros y ni siquiera a Él se le respeta. Él hoy nos recuerda que en esta parábola, que es el reino de Dios, nosotros nos olvidamos de que no somos dueños de absolutamente nada. Él nos da nuestra vida. En nuestra vida nos da muchos regalos, muchísimos, muchísimos regalos. Que nos regala la familia, en las familias, los hijos, el matrimonio, la comunidad, nuestros trabajos, los talentos que Él nos regala, la salud, todo lo que Él nos regala. Y nosotros creemos que eso todo es nuestro. Nosotros no estamos produciendo esos frutos que Él espera que nosotros produzcamos. Y actuamos como si todo nos perteneciera y hacemos lo que nosotros queremos en ese libre albedrío sin tenerle en cuenta a Él. Entonces, hoy, como nos decía también Gracielita y Ruth, es que debemos recordar que todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, es gracia de Dios. Todo viene de Él y todo volverá a Él. Y que todo lo debemos hacer teniéndolo a Él como esa piedra angular. Este mundo en el que estamos viviendo se está alejando de Dios. Queremos una educación sin Dios. Lo apartamos de las aulas, de los salones. No queremos que el mundo sepa de Dios. Familia sin Dios, política sin Dios, economía sin Dios, ciencia sin Dios. Y los resultados que estamos viendo pues están a la vista. Más soledad, más jóvenes intentando suicidarse, viviendo crisis de ansiedad, más violencia, más depresión, más división. Y hoy
la iglesia, a través de Pedro, a través de Cristo, nos sigue recordando que Él es la piedra insular, es la piedra angular, la que nos fortalece, la que nos debe mantener unidos como familia, unidos como comunidad, unidos como iglesia, permitiendo que esta vida que nos regaló encuentre sentido y que nuestro corazón encuentre pues esa paz que tanto anhelamos, que solamente Él es el que nos la sabe dar. Como tareita, cada día, cada día elegir una de esas virtudes que el Señor nos regala aquí en Pedro, irla poniendo en práctica, trabajarla, aprender a confiar más, pero de verdad, no solo de palabra de aquí, sino de corazón. Y dar esos frutos donde el Señor nos ponga, esas obras de misericordia que Él nos invita a hacer a diario, esas 14 horas que son tan bonitas, las espirituales y las corporales, y que a diario se pueden hacer en el lugar donde nosotros estemos, cuando saludamos al vecino, cuando escuchamos al compañero, cuando abrazamos al que necesita un abrazo, cuando sonreímos. Desde ahí ya estamos haciendo esas obras de misericordia y sirviéndole al Señor. Amén. Le damos paso entonces nuevamente a Norman. Bienvenido. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Para mí la liturgia de hoy habla en un tono muy pastoral, y es el cuidado del rebaño, el cuidado de las ovejas, el cuidado del pueblo de Dios, el cuidado de los bautizados, el cuidado de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios más ama? ¿Qué es lo que Dios más cuida? ¿Qué es lo que Dios, o por quién o por qué Dios fue capaz de entregar a su Hijo? ¿Por qué Dios fue capaz de hacer todo lo que ha hecho? ¿Para quiénes Dios hizo la creación? ¿Por qué Dios se hizo un pueblo llamado Israel? ¿Por qué Papá Dios envió a su Hijo? ¿Por amor a quién envió Dios a su Hijo al mundo? Si nosotros entendiéramos que nosotros, las personas, los seres humanos, los bautizados, somos la niña de los ojos de Dios. Si nosotros lográramos entender que cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios. Y en ese sentido creo que es que está hablando la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios nos está diciendo cómo Dios se afana por nosotros, cómo Dios se preocupa por nosotros, cómo Dios se interesa por nosotros, cómo Dios nos cuida, cómo Dios piensa en nosotros, cómo Dios se desvela por nosotros. Pero pues nosotros, el mundo, la gente, no, vivimos en un mundo, para seguir en la misma línea que estaba hablando Olguita, vivimos en un mundo tan materializado, que le hemos terminado dando más importancia a las cosas. Le hemos terminado dando más importancia a las cosas materiales. Entonces hoy en día para las personas es más importante, por ejemplo, un templo, las butacas de la iglesia, el piso de la iglesia. Bueno, muchas cosas que son netamente materiales y que aunque pueden ser importantes, no son tan importantes como nosotros para Dios. Yo creo que en la cúspide de las cosas que a Dios le importan estamos nosotros, nuestra salvación, nuestro bienestar. Y entonces cuando en el Evangelio nos habla la palabra de Dios, nos está hablando dentro de ese contexto. Dice, en aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes. No le está hablando al pueblo, no le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los cuidadores de la iglesia, a los que tenían la obligación, el deber, le está hablando a los pastores,
Por eso les digo que hoy la palabra de Dios a mí me habla en un tono netamente pastoral. Le estaba hablando a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos. Y claro, les digo una parábola ofensiva para ellos. ¿Y por qué es ofensiva? ¿Por qué los tenía que ofender? Pues porque ellos no estaban cumpliendo con su deber y no estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo que debían de hacer. Se habían dedicado a cuidar el templo, los vasos del templo, los ornamentos del templo, las imágenes del templo, todo, ay, muy bonito, muy pulcro, muy perfecto, muy santo todo, muy... Y claro, a lo mejor esos sacerdotes pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pues sabían que el templo era sagrado, pero se les olvidó que nosotros somos templo de Dios, que el pueblo, que las ovejas somos templos de Dios. Y que aún más que el cuidado que debían tener por sus cosas, debían más bien de cuidar a sus ovejas, al rebaño, al redil. Y entonces les contó una parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca. ¿Quién es ese hombre? Pues Dios. La rodeó con una cerca, la cerca de la gracia, de su amor, de todos los que había enviado para formar a ese pueblo. Patriarcas, reyes, profetas. Construyó una torre, le dio una doctrina, le dio una enseñanza, les dio unas bases, unos fundamentos, un eje, unos principios, unos valores. La arrendó a unos labradores, se la arrendó, se la prestó, se la encargó a unos labradores y se marchó lejos. Se hizo el que se había ido y el que se había olvidado del tema. A su tiempo envió un criado a los labradores. Un profeta pudo haber sido alguien, un criado. Alguien con cara de criado, no era con cara de Dios, no era con cara de Señor, no era con cara de amo, no era con cara de potentado, no, era con cara de criado. Un cualquiera, envió a un cualquiera. A los labradores, a los señores a los que les había arrendado la viña, para percibir su tanto del fruto de la viña. Voy a decirlo de esta manera, como para exigirles cuentas, para pedirles cuentas. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías, como que dice, vaya, llévele este recado al dueño de la viña, llévele este recado. ¿Será que el recado le llegó a Dios? ¿Será que el mensaje le llegó a Dios? Claro que le llegó. Y le llegó mucho antes de que el pobre criado regresara a la casa del amo. El amo estaba tal vez pendiente, él estaba por allá con un ojo mágico mirando cómo estos labradores orgullosos, soberbios, prepotentes, altivos, y como de alguna manera ustedes lo decían, pues y son ladrones, ladrones. Porque si se apodera de lo que no es suyo, se apropia de lo que no es suyo y no lo devuelve o no lo quiere devolver, pues es un ladrón. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. Yo hace meses yo les decía a ustedes, es que una cosa es empoderarse y otra cosa es apoderarse. Y hoy en día la gente se apodera, no se empodera, se apropia de las cosas, se las roba. Alguien me preguntaba en estos días, pero ¿por qué dice que se las roba? Pues porque si no las devuelves porque se las robó, así de sencillo. Si varias veces se le dijo a una persona, oiga, devuelva lo que no es suyo, y no contesta, ni mensajes, ni llamadas, ni nada, y se le mandan mensajes por otros lados y no lo hace, pues simplemente se robó las cosas. Pues estos señores se estaban robando la viña.
Les envió de nuevo a otro criado, otro mensajero, y a este lo descalabraron e insultaron. Me suena chistoso esa palabra, lo descalabraron. Le rajaron la cabeza con una piedra e insultaron. Y mientras tanto el amo, mirando, prestando atención, envió un tercero a otro y lo mataron. Y a otros muchos. Y los criados, y los estos labradores, arrendadores, porque el arrendatario es el dueño, arrendadores, no caían en cuenta, no caían en cuenta, no entendían, oiga, la viña no es suya, las ovejas no son suyas, no son de su propiedad, los dones no son suyos, los carismas no son suyos, nada de esto es suyo, nada de lo que tiene usted es suyo, ni siquiera su propia vida. No, pero estos no caían en la cuenta. Ellos estaban ensimismados en los frutos, en las riquezas, en el placer, en la complacencia o autocomplacencia que les daba ver que la tierrita estaba produciendo. En algunos produce dinero, en otros produce palmaditas en la espalda o halagos o alabanzas o satisfacciones propias. Envió a otro, lo mataron y a otros muchos, a los que azotaron y los mataron. Le quedaba solamente uno, su hijo amado. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que sea salvo. Y lo envió el último, pensando, respetarán a mi hijo. ¡Ja! Sí, cómo no. La gente cuando se llena de soberbia y cuando se quiere apropiar de las cosas, sacará 20.000 argumentos, todos los que sean necesarios para poder salirse con la suya. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra herencia. Ahí ya eran conscientes de algo, ahí ya tomaron conciencia. Tal vez antes estaban obnubilados, enceguecidos por su avaricia, por su ambición, por su codicia, por su orgullo, por su soberbia, por lo que fuera. Pero aquí ya eran conscientes de lo que estaban haciendo. Mataremos a su hijo y nos quedaremos con la herencia. Acabemos con esto y nos quedamos con todo. ¿No habéis leído? Bueno, entonces, y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña, tal cual lo que le pasó a Jesús. ¿Qué hará el dueño de la viña? Miren lo que la respuesta. Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Pregunta para mis hermanos, pero no me la contesten, solamente háganse esta pregunta. ¿Eso pasó, sí o no? ¿Eso pasó, sí o no? ¿Qué, Norman? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Sí, eso ya pasó. Y si ya pasó, puede volver a pasar. O puede estar pasando. No sé. Ya pasó cuando el pueblo judío le cerró su corazón al Señor Jesús, lo crucificó y el Señor dijo, pues si los judíos no quisieron, me voy por el lado de los gentiles. Ya pasó. Nosotros en la Iglesia Católica nos aferramos a una frase que Jesucristo dijo, y era que la fuerza del infierno no prevalecerá sobre la Iglesia, y es cierto. Es más, las promesas sobre el pueblo de Israel permanecen. Todavía falta que se cumpla Romanos capítulo 11, donde habla de un pequeño remanente. Hay algunos predicadores que por ahí meten la cucharada y dicen que el pequeño remanente es otro, y bueno, yo no sé. Pero no, el único pequeño remanente es del pueblo judío. Y las promesas sobre el pueblo judío faltan por cumplirse todavía. Y tal vez nosotros tenemos una promesa de bendición. Amén, no lo dudo. Que la fuerza del infierno no prevalecerá sobre esta iglesia. Pero eso no quiere decir que eso nos dé derecho a tratar la iglesia como nos dé la gana. A tratar al rebaño como nos dé la gana. Y yo creo que esta palabra también se puede aplicar para nosotros perfectamente. Y es parte de la respuesta de que le daba yo ayer a Edwin cuando me hablaba de los hermanos evangélicos. ¿Es posible?
Es factible, ¿por qué no? Hará perecer a estos labradores y arrendará la viña a otros. ¿Y qué es perecer? Morir físicamente, tal vez no. Muere la gracia, muere la bendición, pueden morir muchas cosas. ¿No habéis leído aquel texto de la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Miren, yo pienso una cosa, mis hermanos, Dios es celoso y sobre todo Dios es celoso de su gloria y Dios es celoso de su rebaño. Lo repito, es celoso de su gloria y es celoso de su rebaño. Y hoy en día por ahí hay mucho labrador que le quiere robar la gloria a Dios y que se quiere apropiar del rebaño. Hay mucho labrador por ahí. Con demasiadas ínfulas. No lo dicen, pero lo hacen. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Es cierto. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola para ellos. Ah, claro, lo entendieron. Lo entendieron. Entendieron que se les estaba echando piedras a ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Toda esta semana la palabra de Dios nos ha hablado de que le tuvieron más miedo a la gente, a las murmuraciones y a los chismes o a los ataques de la gente que a la verdad de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Qué nos estará queriendo decir el Señor? Terminemos con la primera lectura que obviamente también está dentro de un tono netamente pastoral. Pedro, primer papa de la iglesia, Pedro, al que se le encargaron las llaves de la iglesia, el cuidado, aquel mismo a que el Señor en estos días le decía, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, Padre, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. O sea, Pedro tiene muy claro que él tienes que cuidar el rebaño. Pedro no está llamado a cuidar paredes. Pedro no está llamado a cuidar instituciones. Pedro está llamado a cuidar personas, ovejas, seres humanos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y tiene que de pronto resaltar un poquito de lo que es él. Perdón, fue que me entró una llamada. Y Pedro entonces tiene que resaltar un poquito lo que es él para que de pronto algunos entiendan y se den cuenta de que pues también tienen que tenerlo en cuenta lo que él dice. A los que por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Ya que lo importante no es el título, ni la alcurnia, ni la jerarquía. Aquí lo importante es la fe. A vosotros gracias y paz, abundantes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia y paz, ¿no? Y como lo decía Olguita, viene una escalerita de crecimiento que me parece muy bonita, para no demorarme más. Dice, sean partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición, lo que le pasó a los labradores. Lo que le ha pasado a muchos y le está pasando a muchos, pura y física ambición, puro y físico celos y envidia. En vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud. O sea, una fe acompañada de una vida pura. A la virtud, el conocimiento, la formación, la preparación. Al conocimiento, la templanza, o sea, la firmeza en la santidad y en la castidad y en la misión y en la comisión que el Señor nos ha dado. A la templanza, la paciencia, porque eso no es de la noche a la mañana. A la paciencia, la piedad, vida de oración. A la piedad, el cariño fraterno, qué importante, el que nos amemos unos a otros. Y al cariño fraterno, el amor a Dios y el amor a todas las demás cosas. Pidámosle a Papá Dios que no seamos de los que confiemos demasiado en nosotros mismos y más bien confiemos en Él. Dios mío, confío en ti. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Amén, Norman. Dios te bendiga también. Bueno, damos gracias a Papito Dios. Cerramos en oración. Como siempre,
como siempre, alabándolo y bendiciéndolo por lo maravilloso que es en nuestras vidas. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias por esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, Señor, que ha iluminado nuestro corazón. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por las veces en que hemos dejado estéril o dañar esa viña, Señor, que tú nos confiaste. Esa viña de nuestra familia, esa viña de nuestros dones, de nuestros carismas, esa viña de nuestro trabajo, de todo lo que tú nos has confiado a nivel personal. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido vivir según nuestra propia voluntad, Señor, tomar nuestras decisiones propias sin contar contigo, o cuando hemos rechazado, Señor, tus llamados a la conversión. Danos, Padre amado, ese corazón dócil para crecer en la fe, en la perseverancia, en el dominio propio y en el amor. Enséñanos, Señor, a confiar más en ti, sobre todo cuando lleguen las pruebas, las enfermedades, las dificultades económicas o los problemas familiares. Haz de nosotros esos discípulos que produzcan esos frutos abundantes, Señor, para tu reino. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza. Mamita María, como siempre, esa intercesora que está ahí abogando por todos nosotros. Madre de la Iglesia, Reina del Pentecostés, hoy te pedimos que sigas intercediendo, que sigas llevándonos siempre, siempre a tu Hijo Jesús y enseñándonos a decir cada día, he aquí la esclava del Señor. Aquí estamos nosotros. Hágase en nosotros según la voluntad de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nuestra confianza esté plenamente en el Señor y no nos apropiemos de la misión. amén. Damos gracias a Papito Dios por estar siempre aquí, acompañándonos e intercediéndonos, y le pedimos esa bendición que nos regala y con la que nos da esa cobertura espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, para terminar, les invitamos a nuestros grupos de oración, de formación para la misión, que cada uno de los días de la semana tenemos en diferentes lugares, no solamente los grupos de adultos, sino también los grupos juveniles, como aparece en nuestro flyer. Cualquier información al 310-554-3814. También les invitamos a que se unan a nuestra comunidad de manera presencial a través del Google Meet, con la liturgia de la palabra, de lunes a sábado a las 8 de la mañana, y en el Santo Rosario de Intercesión todos los días también, de lunes a sábado a las 3 de la tarde, en las que nos unimos a tantas comunidades orantes que interceden y claman por las necesidades de toda la humanidad. Y agradecemos finalmente a aquellos sembradores de amor, que con esas semillitas económicas permiten que, o hacen posible que esta labor, este servicio que hacemos comunidad, llevar la palabra a través de medios virtuales y de la manera presencial, se haga una realidad y persevere y perdure en el tiempo. Dios les bendiga y les multiplique al 100 por 1000 en todas las áreas de su vida. Bueno, les damos gracias entonces a todos los que me recuerdan acá también el Pentecostés juvenil, que se realizará el sábado 7 de junio en la iglesia de San José María Escriba, con el Padre Francisco, en el horario de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Para mayor información, 301-917-4349. Los esperamos como siempre, con los brazos abiertos. Este es el encuentro de jóvenes misioneros desde los 14 años en adelante. Bienvenidos entonces, y seguiremos orando por este encuentro de jóvenes en ese Pentecostés. Nos despedimos entonces. Un abrazo fraterno para todos, invitándolos como siempre a ser esos testigos y esos embajadores del amor del Señor Jesús con nuestra vida. Feliz día.